Buenas tardes, estimados amigos, colegas de profesión. Hey. En Mentes Enredadas, sean bienvenidos nuestros escuchas en esta tercera edición, este tercer encuentro en donde vamos a discutir de diferentes temas de política, educación, de interés. En esta ocasión nos reunimos para discutir un tema muy de actualidad, que una situación global conocida como la pandemia por el COVID-19 hace a nuestro sistema educativo, una necesidad de modificar las formas en que comúnmente se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos a distancia. Y esta estrategia del Estado para cubrir el derecho de los estudiantes a recibir educación se le ha llamado Aprende en Casa, la edición número 2. Y en esta ocasión nos reunimos aquí el maestro y amigo José Pedro López Armenta, el amigo y maestro Roberto Farfán, y mi estimado maestro, profesor, el doctor Luis Enrique Alcántara Valenzuela, también listo para discutir este tema de actualidad. Y sin más que agregar, comencemos este análisis de Aprende en Casa 2. Ok, compañero, muchas gracias por esta introducción tan lúcida, tan que a la primera sale, estuvo bastante... Tan fluida. Perfecta, diríamos por ahí. Les quería comentar este jueves tan bonito, este jueves de solecito, de que no llueve. ¿Cómo ha sido así, sin introducción ni nada? Las introducciones son para los trabajos recepcionales. Aquí la gente ya viene lista para el tema. La gente quiere entrar, tema, salir. Así que, ¿cómo fue su experiencia pre-COVID? O sea, estando en el aula, pero al mismo tiempo como siendo nuevo. Por lo menos nosotros tres, que sería Armando, Farfán y yo, ya siendo maestros. No ser el practicante que vas 3 meses y ya luego te desafanas. Y maestro, usted, ¿cómo ha sido su experiencia durante tantos años dando clases de forma bien acá, cool? ¿Y cómo ha sido el cambio, no? O sea, porque no es la misma nosotros en nivel secundaria a usted a nivel ya universidad profesional. Puede, pues usted ya puede exigirle más a los jóvenes. Pero bueno, ¿quién le gustaría iniciar con su experiencia antes o pre-COVID? Un volado. Ah, ok, un volado. ¿Quién le va a ir? Creo que pueden iniciar los jóvenes como principiantes reflexivos de la docencia, creo. ¿Puedo yo solicitar quién inicie? Claro. Armando, tú, por favor. Sale. Dale, pues. Muy bien, mi experiencia pre-COVID, antes de... Pues yo, antes de COVID-19, pues tenía a cargo unos grupos de segundo grado, de secundaria, en historia. Y a veces uno suele ignorar o menospreciar a la dicho popular o a lo que se oye en las calles con nuestras abuelitas o nuestros ancestros. Pero a veces esa recuperación de sabiduría popular encierra una enseñanza que a veces hay que mirarla, ¿no? Y ese dicho es que nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Ándale. Entonces yo creo que esa es la sensación que yo experimento antes de COVID, pero analizada desde esta situación en que ya perdimos esas clases presenciales. Entonces uno cae a veces en la rutina de que todos los días te levantas, vas a dar clases, ves al grupo, tienes la oportunidad de caminar por los pasillos, supervisar el aprendizaje de cada muchacho. La clase presencial te da muchas posibilidades de que los alumnos en igualdad de circunstancias aprendan los mismos contenidos, con las mismas herramientas y al mismo tiempo disponen con cada profesor. Entonces esas circunstancias escolares presenciales son de lo mejor. Y aún así hay críticas que se pueden mejorar estos procesos, pero ahora que estamos en pandemia, me doy cuenta que es una situación que lástima, ¿no? Que se haya perdido la oportunidad de presencial. Yo pienso que esa es mi sensación ahorita, pre-COVID, de que no se valoró lo que se tenía y ahora se le ve con mayor estima. Y por ejemplo, ahí, compadre, ¿cómo sentías tú ya estar en el aula? Porque cuando nosotros entramos a trabajar, por ejemplo,
nadie nos explicó bien qué onda de, tú vas a ser asesor de tal grupo. O tú tienes que entregar tu dosificación, pero también tienes que entregar tu planeación con tal tiempo. Ahora sí, sin ningún tipo de falla, tú vas a tener otras responsabilidades dentro del plantel. Este es tu horario a fuerza y tienes que firmar de entradas. O sea, todos esos detallitos, ¿cómo los fuiste viviendo tú? Ok. Mira, yo en la normal, los que me conocen, amigos o algunos maestros, saben que yo era medio... Bueno, todavía lo soy, medio reacio a las burocracias, al gobierno, etcétera. Entonces sí, como dice José Pedro... En la normal. Sí. ¿Durante la normal eras reacio al gobierno? No, te digo que sigo siendo una parte, ¿no? Ya entendí amar al gran hermano. Bueno. En ese. Pero... Bien ahí, camarada. ¿Cómo decirlo? Sí te entiendo. Es muy cansado tener que seguir esos lineamientos tan estrictos o rígidos como son llenar esos formatos de calificación, planeación, etcétera, que son necesarios, pero a veces uno no entiende, ¿no? La razón del por qué el gobierno exige tales o cuáles instrumentos, que a veces hasta exagera, pues aplicas hasta 3 diagnósticos para iniciar un ciclo escolar. ¿Para qué tanto? Pues estamos sobrediagnosticados. Para que no se haga nada con ello al final, ¿no? Exactamente. Entonces uno a veces no entiende esos elementos de la burocracia educativa, pero al final de cuentas uno está en la profesión, tiene que saber lidiar con esas cargas sobre uno y saberse andar, porque al final de cuentas lo que uno persigue es que los muchachos aprendan, que entiendan sus habilidades. Al menos esa es mi concepción del por qué enseñar en las escuelas, ¿no? Por ahí va, por eso aprendo a soportar estos pesos, porque al final de cuentas el bien superior de un maestro yo creo que es el bienestar del alumno. Y trato de que esa burocracia no afecte a mis estudiantes, o sea, eso de que esas pruebas estandarizadas, no trato de que preocupen a mis muchachos, sino que ellos entiendan quiénes son, hacia dónde van, y por ahí más o menos es mi intento en las aulas de trabajar. Perfecto. ¿Tú, Farfán, qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? No, oye, tú que estuviste ahí trabajando, dejando de lado todos los dramas que hubo ahí con... Ya sabes qué onda, ¿cómo sentiste tú el ir a una escuela ajena sin que ningún maestro llegara y... A ver, ellos van a ser los practicantes, explótenlos. No, ahora llegaste y tú fuiste el maestro. ¿Cómo te sentiste? En referencia a lo de clases, ¿no? Sí, ¿cómo fue lo de las clases? Sí. Pues sí fue un cambio radical, porque pues sabemos bien que cuando uno está de practicante, pues uno, voy a cumplir con lo que me pidió mi asesor, ¿no? Voy a anotar y sacar toda la información que ocupo para ir aprendiendo a elaborar un diario, ir aprendiendo a hacer, o sea, vas con otra mira, pues. Vas con otra perspectiva, pues. Entonces, al momento en el que ya sales de esa nube de fantasía y caes en la realidad, y ya llegas y ya te dan un grupo, y ya tienes que estar a cargo tú de ese grupo, te cae el 20 de fregadazo y dices, canijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Sí. Ahora que yo voy a estar a cargo de todo el grupo. Por ejemplo, en el caso conmigo, que yo me metí a un programa migrante, que era tener yo a cargo todo el grupo, con todas las materias, fue un cambio, un golpe de realidad muy fuerte, pues. Porque pues acá es lo mismo, es el mismo sentimiento, me imagino que tuviste tú y que tuvo Pedro y que en su momento tuvo el maestro cuando estuvo a cargo el grupo de una materia. Es lo mismo cuando estás a cargo aquí con todas las materias. Pero sientes esa responsabilidad de que si no aprueba todo el grupo, pues ¿a quién le vas a echar culpa? ¿Al de geografía, al de matemáticas? Pues si eres tú. Tú eras esos, tú eres todo. ¿Sí? Entonces sí fue como el golpe de que ahora cómo le voy a hacer, pues como estamos comentando aquí, es cierto, en la normal, pues no te enseñan de que vas a hacer tanto papeleo, no te enseñan que vas a hacer esto, vas a hacer aquello, simplemente te dan las herramientas para dar
tu clase, para dar tu materia. Entonces sí fue algo muy que te queda grabado, pues. Una experiencia que te queda grabado, de que es realmente diferente el mundo ya laboral frente a grupo al mundo ya de estudiante como normalista. De repente uno pensaba, ¿no? Qué pesado es dar clases, pero lo pesado realmente es llevar el trabajo administrativo e intentar dar una buena clase. O sea, terminas un poquito quemándote ahí, pero pues se hace. Y luego que llegan, no sé, tus asesores o algo y este programa se va a hacer, y luego esto, y luego para el consejo técnico aplique esto, y luego aplique aquel consenso, y tú dices, bueno, ya quiero dar mi clase, me están saturando y saturando de cosas de que me están pidiendo. Digo, si no, uno nunca prevé detalles, ¿no? Que se dio un convivio, que hubo una reunión, que salieron temprano los jóvenes. A mí, de hecho, había alumnos, ¿no? En el grupo de segundo A, les tocaba a la última hora y me miraban y decían, profe, no se haga. Y yo, ¿de qué? Usted sabe que se van a cancelar las clases, ¿verdad? No, te juro que no. Yo no sabía, pero los muchachos ya sabían que a la última hora algo iba a pasar, pues, o sea, regularmente algo sucedía, hacía que pues no hubiera clase y los muchachos así como de con la mochila y yo, quítense esa mochila, por favor, jóvenes. Me dan ganas de irme. Quítensela, me dan ganas de irme. Y tocaba los viernes última hora. Por eso las jóvenes pues ya están de ya salotan. Ya está chido. Pues yo personalmente lo que más rescato de pre-COVID es la relación interpersonal que se crea con los alumnos. O sea, sí me siento muy gacho el no poder como que verlos, ¿no? O sea, porque llegas tú a la escuela y yo tuve la suerte, creo, y supongo que muchos maestros más, habrá alguno al que no le toca, pero de llegar a un lugar y sentirte como querido, sentirte como que aprecian tu labor. Y cuando haces algo distinto, que el alumno te lo reconozca y tú, está bonito el sentimiento, ¿no? La verdad es que yo sí disfrutaba mucho dar clases en lo que es el aula, utilizarla, llegar, sentarme en mi escritorio, esos 10 minutos antes de que empiece el día, como que uno lo saboreaba, como que decían, son los últimos 10 minutos para que empiece lo que es el circo, o sea, este circo que va a durar unas 6 horas un día, así que es momento de agarrar aire y prepararte y llega el receso, café y volver a darle, pues. A mí sí se me hacía muy, muy bonito el poder como que disponer del espacio del aula y del espacio de los alumnos y de su disposición también para hacer los trabajos, o si no la tenían, poder hablar con él, ¿no? Dialogar, oye, mira, pero hace esto, o si le haces esto de este modo puede que te salga mejor, o ¿por qué no te pones con tal compañero? Posiblemente él te saque de dudas. O qué pasó, como que el lidiar convivir, con eso, pues, claro. maestro alumno. Incluso llegué a realizar fue un caos bonito, pero hice como les llevé cafecito y les llevé estas galletas ya cuando todo se iba como que terminar, y los alumnos así como de que gracias, que no sé qué, porque pues ya estábamos libres, y como que uno se siente raro que todo eso haya pasado y que ahorita estemos distanciados totalmente, en el sentido de que algunos nomás es como de tarea y te envían las 8 fotos y yo, ok, chido. Pero bueno, ahorita entramos con ese tema. Todo. Maestro, ¿cómo ha sido? Mande. ¿Cómo era su experiencia pre-COVID dando clases? ¿Cómo se sentía? ¿Qué sentía cuando llegaba al aula? Miren, jóvenes. Mándenos la vibra. Miren, jóvenes, ustedes ahorita pues señalaban cómo es el proceso de preformación inicial de los jóvenes que van a ocupar plazas en el Magisterio Nacional. Sí, y es cierto, existen esas ambivalencias de que como que esto es cotorreo, ir a las prácticas y entro y salgo, pero en realidad sí es un proceso pensado para ir socializándose en los haceres, quehaceres, desastres, burocracias, lo que se dice entre los pasillos de un joven que quiere ser maestro. Y
uno sabe y esto es lo que ya uno extraña, ¿no? Uno sabe que el puesto de maestro es un puesto viejo, ¿no? Sí. O sea, la práctica de ser maestro es un puesto viejo, muy acotado. Y a veces, como es tan viejo y como es tan acotado, es tan delimitado, uno no lo extraña, pues, José Pedro Forfán y Héctor Armando. No lo extraña, pues, porque estás como el pez en el agua, pues. Estás en tu burbuja, estás en tu hábitat, estás en tu medio, en tu ecología docente, pedagógica. Entonces, para tener conciencia de eso, hay que, entonces, el medio natural, la ecología del planeta, generó junto con la humana y los animales, generó este desequilibrio y esta desestabilización de lo que implica la reproducción cotidiana, no del sistema educativo mexicano, de todos los sistemas educativos en las sociedades posmodernas, ¿no? Entonces, pues sí, yo no nada más extraño el asunto del aula, extraño en general toda la maquinaria con lo que una maquinaria casi perfecta de funcionamiento de los sistemas educativos, en este caso nacional. Y sí, de acuerdísimo, ¿qué es lo que extrañas tú? Extrañas la interacción cara a cara con el lenguaje, lo que se dice en un grupo, las químicas, las energías, tus colegas. Es decir, no nada más son y ese es el error que se comete ahorita en la crítica que se da de la escuela, no nada más son los saberes o los aprendizajes vinculados a la materia. Se pierde, vamos a decir, eso que ustedes también están señalando, la parte más humana o humanística del acto de enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué perdimos? Toda la serie de rituales que nos hacían ser maestros antes de, ¿sí? Pre-COVID, todos esos minutos que usted señalaba ahorita, esa preparación antes de ingresar a la escuela, esos sentimientos que se le generan a uno. Entonces, por eso esta cuestión pues trae de cabezas al mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos, igual que las otras formas de transmisión de saberes y de culturas, son fundamentales, aunque nos hayan clasificado en apariencia como actividad no esencial, ¿sí? Pero bueno, uno lo entiende y sabe que lo esencial funciona primero porque los no esenciales formaron, pues, ¿no? Entonces, coincido, eso es lo que extraña un funcionamiento cotidiano que lo tiene uno tan dominado, lo tiene uno tan casi perfecto, que al no tenerlo, pues generó una serie de crisis que creo que ahorita vamos a abordar algo de esto. Acuérdense que el primero que acota el puesto de maestro formalmente es didáctica magna, como Joan Amos Comenio, sí, más o menos en los albores de la Alta Edad Media. Eso sería mi primer comentario. Y ahora sí, pasando a los cabrazos del asunto, yo creo que es sencillo como que decirlo lo más feo, ¿no? De hablar después del COVID o ya estando hablando, como practicando, por así decirlo, porque esto, o simulando que estamos dando clases, porque yo personalmente así lo veo, ya después ahorita nos metemos en el fango. ¿Cómo es para ti, Armando, que tú fuiste quien inició, estar en época de COVID, o de COVID, ya está el rollo, dando clases a distancia? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste la primera vez que te dijeron? ¿Qué sentiste ya cuando viste que esta onda no se iba a acabar en un mes o dos? ¿Qué sientes en este momento? Y así sucesivamente. Quisiera que nos compartas ahí tu honorable opinión. Muy bien. Sí, Pedro, yo cuando inicio estas dinámicas por allá en marzo de trabajo a distancia, pues lamentablemente una de las cosas que se ven con esta situación es la desigualdad en acceso a equipos tecnológicos o conectividad de muchas zonas rurales del estado y quizás también
muy seguramente del país. Yo estoy en una comunidad trabajando en donde ni siquiera se ven ciertos canales de la televisión abierta. Entonces ni se podía utilizar el recurso televisivo y los muchachos, por ejemplo, tenían que conseguir teléfonos prestados de abuelitas, tíos o parientes que los aprovechaban cuando llegaban a sus casas para pedirles el teléfono. Entonces había momentos en que recibías tareas de diferentes teléfonos. Todos los días a veces eran teléfonos distintos y uno entra en preocupación porque analizas las circunstancias, ¿no? COVID, además de alterar los sistemas educativos, como mencionaba el maestro Alcántar, también altera los sistemas económicos de empleo. Entonces te pones a pensar, estos muchachos, me tocó un caso de un alumno que increpó a la escuela directamente: maestro, ¿saben qué? Es que nosotros recargamos o comemos. Así, tajantemente. Okay, o sea, el alumno envía las tareas o nos quedamos sin dinero para comer porque a mi esposo lo corrieron o está muy enfermo fulano familiar. Y COVID, la realidad es que cuando se enferma una persona y lamentablemente tiene que tener un tratamiento de seguimiento en gravedad, tienen que incluso vender hasta sus casas, carros, terrenos, con tal de salvar la vida del familiar. Claro. Entonces, estos tipos de alumnos, pues lamentablemente, y en esas situaciones económicas, situaciones rurales, poca conectividad, uno como profesor le hacen pensar, pues están mandando tarea a los muchachos, pero con esa situación de estrés, ¿realmente estarán aprendiendo? Y como dice el maestro Alcántar, yo estoy de acuerdo. No solamente se debe enseñar a saberes o aprendizajes de todas las disciplinas del conocimiento, sino que, como dicen los sistemas educativos, a veces esto no se alcanza a aplicar mucho y a mí se me hace que es una incoherencia. La cuestión del enfoque de competencias que señalan ahora todos los sistemas educativos, que no solamente se debe limitar el aprendizaje a un saber, sino que también tiene que haber un saber hacer y un saber ser, que es la cuestión de cómo aplico las habilidades del conocimiento y cómo me comporto. Entonces, aprende en casa nada más tiende a pegarle a la cuestión del saber en puro, en el sentido del saber, nada más, y no avanza a otros niveles, como son el saber hacer y el saber ser, que tenemos que admitirlo. La educación presencial, quizás aún y presencialmente tenemos dificultades para lograr estos otros dos niveles de las competencias. Ahora a distancia a mí se me hace aún más complicado. Entonces yo creo que por ahí va mi comentario de que los profesores, esta situación también nos está obligando a ver qué tan empáticos somos con los muchachos, porque me ha tocado ver pues maestros que dejan hasta 5 o 6 tareas diarias y otras 5 o 6 otro profe y saturan y mandar megas y realmente están aprendiendo los muchachos. ¿Sabes cuál es el problema ahí, Armando? Que ellos, ojo, aquí es una realidad. Los maestros, algunos compran sus planeaciones. Algunos maestros, que se les decimos maestros porque están frente a aula, pero no tienen ningún tipo de preparación, o si la tuvieron no les interesó y andan comprando lo que serían sus planeaciones. Lo que hacen es enviar lo que ya tenían previsto para una clase de 2 módulos o de 1, sin importarles si simplemente ahora es a distancia o se tiene que llevar otro tipo de trabajos, y envían las actividades como si ellos hubieran dado la clase presencialmente, lo cual es un error, porque tal vez tu actividad estaba bien si tú lo explicabas y no el alumno tenía que aparte leer unas 10 hojas de texto. Entonces, si yo te digo porque yo alcancé a notar, ¿no? O sea, como que algunos al inicio, en vez de generar una planeación nueva, o no nueva, sino adaptarlo, adecuarlo, aunque sea, simplemente la enviaban normal así, enviaban la hoja de planeación y ya está. Lo bueno que ahorita ya no se da, pero no sé contigo si se cambió eso, pues, pero yo sí noté que no adecuaban nada, simplemente enviaban los trabajos y ya fue cuando los alumnos empezaron la queja de: hey, ¿qué onda? O sea, es demasiado trabajo para nosotros. Sí, de hecho yo recibí una crítica hace poco en la escuela donde estoy ahorita, porque estoy trabajando en una telesecundaria. Entonces organicé el trabajo en 2 asignaturas al día, y el viernes son 3 asignaturas. Entonces hay profesores que están trabajando, decidieron trabajar 4 asignaturas, otros 5 por día. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, yo trabajo 2, pero por ejemplo me pongo a pensar,
si los alumnos tienen que enviar fotografías de las actividades, pues va a representar menos gasto el hecho de que envíen 2 actividades por día a que me envíen 5 por día. O sea, se triplicaría la cantidad de megas que tienen que gastar. Entonces, la planeación que yo hago es una síntesis de los elementos más importantes de aprendizaje de cada materia y trato de que lo que se aprenda se haga bien, lo poco que se haga, y no saturar. O sea, dos trabajos, y el resultado que he tenido es que casi el 100% del grupo me está trabajando a diario con las pocas tareas. Entonces pienso que tiene que haber una buena mediación didáctica ahorita, porque no estamos en clases presenciales. Creo que eso es lo que falta entender en muchos profesores, que tenemos, como dices tú, que ajustarnos a una nueva realidad de aprendizaje. No estamos en clase frente a grupo. Ese es mi comentario. Gracias. Farfán, ¿alcanzaste a esto? Sí, coincido con Armando. ¿Alguna vivencia tuya a destacar? Porque haz de cuenta que cuando yo termino en el programa, salgo del programa para en eso de finales de febrero, y porque a mí me hablaron para que me fuera a una plaza temporal, que fue ahí mismo en Abolato. Nomás me recorrí unos 10 minutos antes de entrar al campo. Muy buenos. Muy buenos 10 minutos. Claro. Entonces, cuando a mí me dan a la asignación y todo, voy, me presento a la escuela bien emocionado. Dije, ahora sí voy a dar mi única materia. Y ya que me presento a la escuela, pues ese día no hubo clases. Fue un lunes, no hubo clases porque estaban arreglando algo, iban a limpiar la escuela, le iban a pintar, algo así. No recuerdo bien qué actividad se iba a hacer. Ya al otro día ya me tenía que presentar yo a clases. Y pues planeé y todo, porque ya me dieron mis grupos. Yo tenía tercer grado, tenía 3 grupos de tercero. Y empecé a hacer mis planeaciones. Al otro día me presenté con el grupo. Los empecé a conocer. Les dije que hasta dónde iban y todo. Me puse al corriente. Sí. Solamente yo estuve 2 días, man. No manches. 2 días dando clases presenciales. Al otro día nos avisaron, el subdirector nos avisó que porque se vino esto lo del COVID, nos avisó que teníamos que urgentemente al otro día una reunión como si fuera del consejo técnico, pero era urgente. Sí. Y ya nos empezaron a explicar de que estaba pues esta situación, de que teníamos que adecuarlo porque íbamos a tener que trabajar de manera de distancia, y ya nos empezaron a decir más o menos pues lo que estaba pasando con el bicho, y ya nos tenían que decir qué rollo, que nos teníamos que cuidar, que protegernos, porque era que marzo íbamos a regresar como en mayo, algo así. Según el 20 de abril se había previsto, sí, primeramente. Sí, vamos a regresar más o menos en ese mes. Y nosotros, bueno, pues va a ser pasajero. Dije, pues está bien, órale. Y todos, sí, bueno, pues cómo lo vamos a organizar. No, pues por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp, bueno, va a ser, está fácil y todo. Ya todos tienen su número, ¿no? Pues que sí, ya tenían el número. El prefecto se encargó de hacer los grupos, y era nada más que planeáramos 2 semanas. Ya las planeamos las 2 semanas, y entonces el prefecto se iba a encargar de coordinar los trabajos. Al prefecto le íbamos a mandar todos los trabajos, y él se lo iba a mandar después a los grupos. Y sí fue un caos, porque haz de cuenta, no estamos de manera presencial con los alumnos. 2, el prefecto solamente iba a recibir la actividad y se le iba a mandar al alumno. El alumno iba a estar a lo que Dios le dé a entender de cómo hacer la actividad, y ya.
Sí, porque no íbamos a tener el contacto, pues porque se llegó a ese acuerdo, pues que el prefecto se encargara de todo, de distribuir las actividades. Entonces yo nunca estuve de acuerdo en eso porque pues dije yo, se necesita, aunque sea de manera virtual, tener un contacto de perder el mensaje de esta es la actividad, la vas a hacer así, o mandarle una nota de voz, buscarle cómo, pues. Pero en este caso no, había un tercero, pues. Entonces, sí se hizo un caos. Y cuando ya después nos vuelven a decir de que se va a extender, y es cuando ya se toma la decisión de que el prefecto simplemente cree los grupos y nos integre en los grupos y que nosotros nos encarguemos de las actividades. Sí. Y sí fue algo, como decía el compañero Armando, sí fue algo pesado, en el sentido de que casi los alumnos no trabajaron, o en mi caso casi no trabajaron, porque como decía él, con esta enfermedad o con este bicho, con lo que sea, se vino a caer en cuenta una gran desigualdad a nivel nacional y a nivel mundial, de que existe pues una gran desigualdad, y más en cuestiones educativas, porque hay gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cómo va a trabajar el alumno de manera virtual con las actividades? ¿Cómo va a trabajar con las tareas que le vayan a enviar por internet? Si es por internet, ahora con esta modalidad de verlo en tele. Y si no tengo tele, bueno, pues tienes radio. Pero ¿cómo vas a tener, no sé, imposible. 3, 4 horas escuchando la radio de escuche? Como sabemos bien, hay alumnos que son visuales, hay alumnos que son auditivos, hay alumnos que ocupan trabajar elaborando cosas. Entonces estás cortándole pues, y estás potenciándole a otro, pero se volvió un caos en el sentido de que había alumnos que le entendían a cómo hacerlo y lo hacían las actividades, y había otros alumnos que completamente no tenían los medios para poder trabajar. Por ejemplo, yo en un salón yo tenía, ¿qué será? 30 alumnos, y 30 alumnos por salón, y en el grupo de WhatsApp había nada más 20 o 19 alumnos. ¿Qué quiere decir? El resto de alumnos no tenían teléfono. ¿Y cómo iban a trabajar esos alumnos? ¿Cómo se tenían que hacer esos otros alumnos? Y luego después llega un comunicado de manera oficial donde se dice a ningún alumno se reprueba. Pues entonces vino para atrás todo. ¿Por qué? Porque los alumnos dijeron, bueno, pues a gusto me tiene que pasar, hago como que trabajo. Y sí se vino, fue pésimo, aunque las autoridades dicen que no, que salimos bien, que salimos ganando, que se terminó el ciclo escolar perfecto. Mentira. Por eso yo digo que es simulación, güey. Por eso yo digo que esta es simulación. Así es, ese es mi comentario. Pues fíjense, es parecido, o sea, como los tres estamos en contexto rural. A mí me pasó igualito todo lo que ustedes dijeron, pero en vez de que a mí el prefecto fuera quien hiciera los grupos, a mí sí me dieron chance un día, dos días de ir a la escuela y hablar con los alumnos, explicarles qué onda. Pero uno ni siquiera sabía qué iba a hacer, ¿no? O sea, qué rollo, o sea, qué tanto voy a adecuar, qué tanto voy a tirar, qué tanto no. Y yo sí pude crear mis grupos de WhatsApp. Yo fui el que los hizo, de hecho todavía los tengo. Con ellos sigo trabajando. Todavía no. Y el problema es que a mí lo que más me molesta es alumnos que sacan ventaja. Porque incluso antes de que dijeran que todos iban a aprobar y que no había necesidad básicamente que enviaran trabajo porque les íbamos a poner un 6 y no podíamos ponerle un 5 porque por ley decretaban que era un 6, había alumnos. Yo me acuerdo un muchacho que hace cuenta que pasaron los meses y nunca se comunicó conmigo más que la última semana. Y no se comunicó él conmigo, sino que fue otro alumno quien me dijo: maestro, tal compañero no tiene celular, no sabía ni qué onda, no estaba ni enterado, porque no sabía, pues, o sea, estaban encerrados literal. Entonces, a través de un mediador, en este caso el alumno que les comento, él le tomó fotos, le comentó todos los trabajos y me los envió, todos así, de un golpe. ¡Pam! Ahí le va, profe. Pueden haber sido los mejores trabajos, pero yo valoré mucho el esfuerzo y la honestidad. Entonces, alumno de tercer grado que tenía, yo miraba
porque me metía, dije yo, bueno, estos alumnos, el número que me dieron de WhatsApp no sirve, lo cambiaron, no sé qué está pasando, pero me metía a la conversación para ver si me habían contestado en línea, ¿ok? Ajá. Tal vez se perdió mi mensaje, le voy a enviar otro, le enviaba otro. No lo miraba, ni siquiera, o sea, eso es lo que más me molestaba, que ni siquiera lo miraran. O sea, sí lo miraban, que aparecía en notificación, pero no abrían la conversación. Sí. Y ya luego, estados de WhatsApp, subían estados de WhatsApp. Entonces yo digo, a ver, Ándale. yo te la paso del alumno que no, ni siquiera sube estados, porque alumnas de 10, maestro, tengo problemas con mi celular, no había puesto saldo, una disculpa, y yo les creía, y yo estoy seguro que no me echaban mentiras o no me ignoraban como estos otros. Entonces el descontento general fue por parte de ellos. Y aparte lo que más sentía feo yo era como que sentía que era un sueldo diokis. O sea, me sentía como que no estaba haciendo, no sé, será que porque me acostumbré a hacer una determinada cantidad de trabajo, pero por ejemplo en los inicios y ahorita, si yo me organizo bien, estoy seguro que en sesiones de 2 o 3 horas ya puedo terminar con la chamba que me llega en un día o en menos. O sea, como ya hice todo un formato, y es como de, me siento como que estoy simulando dar clases a pesar de que intento hacerlo mejor, pero veo los trabajos y digo yo, estos alumnos sí lo están haciendo bien. Pero eso no me quita como esa sensación, ¿no? Como que no puedes ver su rostro de, sí me entendió, sí está desconcertado. Ándale. Y como que no tengo una guía real, pues entonces sí me siento yo como mal en ese aspecto. Y más ahorita con los alumnos de primer grado. Como no los conozco, de hecho les pedí una foto, algunos la mandaron de, oigan, disculpen, con todo respeto, mamás, papá, ya les expliqué qué iba a hacer con la foto, quiero ver al alumno, o sea, no lo conozco, no nos podemos reunir, quiero que me vean y que yo poder verlos para que hagan una relación ellos de... Imagínate qué abstracto decir, tengo un maestro de historia, pero no sabes quién es tu maestro de historia, no sabes nada de él, nunca lo has visto. Y que Vale, y a ti te dicen, tienes tantos alumnos de primero, pero tú no sabes cómo son esos alumnos de primero y nada más sabes su nombre. Y es como de, ¿existirán realmente? Está la roña. Se me hace a mí bien... ¿Con quién trabajo? Bien como Black Mirror esta onda en la que nos metimos. Y destacar la labor que hace mi director ahí en la escuela, porque él, a los que no tenían trabajo, él, podrán decir que estaba mal o algo, pero él iba a llevarles el trabajo con todas las medidas posibles, de lejos y todo. Él imprimía los trabajos en la escuela y se los llevaba comunidad por comunidad a los distintos alumnos. O sea, eso a mí se me hizo súper bien. Eso sí, no me gustó que en esta ocasión tengo fácil 40 grupos de WhatsApp, porque el director se le pareció mejor idea, como algunos maestros batallaban con sus grupos, que se crearan 6 grupos el ciclo pasado, primero, segundo, tercero, A y B, 6 grupos. Este ciclo se volvieron a crear 6 grupos, entonces es como de es un brollo ahí, pero bueno, esa ya es una cuestión que nadie que salió. Pero bueno, maestro, sí, Alcántar, la de usted, ¿cómo es trabajar con los universitarios a distancia? O sea, ¿qué onda? ¿Y qué ha sentido usted? Porque usted era de las que más se notaba que iba con gusto a dar la clase. Igual, coincido en algunos de los puntos ya señalados por ustedes en su experiencia como maestros pues que inician este recorrido. La verdad es al principio, o sea, más o menos entre marzo y abril, fue un proceso sumamente complicado, enredado, y donde nos, como decíamos hace rato, nos sacó de nuestra zona de, no tanto de confort, sino nuestra zona de dominio del puesto de maestro, como ya les he dicho, un puesto que es muy viejo, que está acotado desde hace muchos años, incluso antes de que se estructuraran los sistemas educativos en los nacientes estados-nación, el puesto ya había sido acotado, ¿no? Entonces, cuando Joan Amos Comenio hace su planteamiento en didáctica magna, no había
realmente estructurados sistemas educativos con este alcance que tienen, o sea, que alcanzan a todo un país, a toda una nación, ¿no? Entonces, por eso digo, te sacó de tu zona de dominio, de tus quehaceres, de tus rituales. Entonces, en los primeros procesos fue un tanto caer en un proceso que era el de diseñar tu clase diaria, sobre todo tu clase diaria, y luego un proyecto que no abarcara más de 15 días, porque abarcar más era el vil engaño. Entonces, lo que se hizo fue ese como platicarle al estudiante. No sé si ustedes recuerdan que a veces en el aula yo les decía, por si hay alguno aquí en el aula que cree que yo no planifico mis actividades, les mostraba el guión. Aquí está, ¿no? Eso, sí. José Pedro, eso, especialmente para un tal Obol. Obol va a leer tal frase. Usted se lo acaba de inventar, profe. ¿No? Y ya saca el maestro su planeación. Tómala, papá, con guante blanco. ¿Cómo la ves? Sí, entonces esto... La pelea del siglo, ¿no? Esto del guión o del diseño que casi todos los profesores hacen, del diario, lo que uno, en lo personal, yo lo que traté de hacer es como que platicárselo a la pantalla, pues al plasma, ¿sí? Irlo traduciendo en algunas instrucciones, en algunas imágenes, y en engañarme también, ¿sí? Porque la apuesta de un maestro siempre es que tu situación didáctica, tu lección, va bien clara, lleva las adecuaciones, lleva los lenguajes adaptados, ¿sí? Pero al transcurrir de los días, de los envíos de los jóvenes, me daba cuenta de eso que ustedes se dieron cuenta muy bien, muy hábilmente, de que no podías contrastar tú la reacción o el intercambio, o no podías cuestionar directamente al estudiante para ver qué tanto había logrado de esos conflictos o esas problemáticas que tú le estabas planteando. Entonces fue complicado. Y por el otro lado estaba la exigencia, otra vez volvemos a la exigencia burocrática del cumplimiento de los contenidos. Entonces, en lo personal, platicado incluso aquí con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, por sentido común, pero parece ser que ese sentido común, como lo hemos dicho recientemente, es el que menos aplicamos. Por sentido común, ¿qué prioricé yo? Pues prioricé la vida, ¿no? Elemental. Es que voy a andar molestando a los jóvenes de que aquí está el centro Acumben del placer y todo ese rollo, porque estaba trabajando el curso de neurociencias, ¿no? En la adolescencia. Entonces no. Entonces lo que hice también fue un poco en la estrategia que bien plantea Héctor Armando, de hacer un reduccionismo apabullante de contenidos, ¿no? Y me centré en las partes que consideré que eran de dominios estratégicos de estos temas de neurociencia. Entonces eso fue lo que fui haciendo. Luego fuimos emigrando poco a poco del diseño de secuencias didácticas diarias o cada 2 días o por 2 semanas. Pasada la etapa de vacaciones de Semana Santa, muchos emigramos. Yo en lo personal fui emigrando a la combinación del WhatsApp, los videos, hasta instalarme en una plataforma. Y también coincido, aún en nivel superior, te das cuenta de las desproporciones que existen en el acceso a las tecnologías. Incluso con ustedes discutíamos
Eso es mentira. El acceso, la democratización del internet es un cuento chino que nos vendieron. Es mentira. Todo tiene que ver en este asunto de la educación a distancia, online, en cualquiera de sus versiones, pero más la que está vinculada a dispositivos, ¿sí? A plataformas, a laptop, a tablet, tiene que ver con economía de las familias, ¿sí? Entonces eso ya marca en el sistema educativo, en la clase presencial, ya marca, ¿sí? El sistema pretende igualarlos en cuanto ingresan, pero no se logra. Ahora, esto quedó al descubierto. Entonces, este momento que vivimos efectivamente da para muchísima reflexión, y aquí los profesores no podemos descuidarnos. O sea, tenemos que ser a veces, en la medida que también podamos, muy certeros en lo que vamos a orientar, y si estamos basándonos en una profesionalidad real del ser maestro, entonces poco a poco la voz que tiene que escucharse más es la del profesorado, ¿no? Cosa que no ha sucedido, pero bueno, también tiene que ver con qué canales de comunicación, qué formas de organización de estas reflexiones o de estas propuestas tenemos, ¿no? Entonces, esto va a seguir dando tema, va a seguir dando contenido, reflexiones, y creo que lo que ustedes han señalado son experiencias que mucha gente pues no sabe que sucedieron, ¿no? A lo mejor se quedan o nos quedamos en una generalidad, pero estos son los detalles y las voces de lo que los profesores estuvieron sintiendo, vamos a decir, desde marzo hasta principios de septiembre, y ahorita pues ya no se diga, ¿no? Entonces esto es muy, muy intrincado, muy variopinto, de múltiples colores. Entonces por eso implica sí irlo recuperando. A mí me quedó muy claro la importancia de saber valorar tu vida, saber valorar lo que tú tienes en tu entorno más cercano, de basarte en información en la medida en que se podía, validada, sobre todo científicamente, ¿sí? Y el valor que tiene tus buenas prácticas de salud, el cuidado de tu cuerpo, así es, el cuidado de tu pensamiento, de tus emociones. Todo eso ha sido clave. Entonces, si la gente no lo tiene, pues olvídate. Y si muchos de los profesores no tenemos esas prácticas, vamos a acabar siendo vilmente juzgados, y tampoco se vale, ¿no? Ahorita, por ejemplo, les comparto así rápidamente, espero no salirme de la estructura que tenemos, pero José Pedro, adelante, Farfán, Héctor Armando, les comparto que una maestra de universidad está siendo casi cesada, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque perdió los estribos. ¿Sí? Ah, sí, ya. Sí, de Durango, sí, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Durango. ¿Por qué pierde los estribos? Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Me voy a acercar más al micrófono, no hay problema. Pero es un poquito, suena amplificador a fondo. Sí. Minuto 50, lo puedo editar. Entonces, cuando leí la nota, me quedé impresionado. ¿Por qué? Espérese, maestro, a que pase la licuadora. Sí, no hay problema. Sí. Entonces, permítanme. Qué mala suerte en cuanto iba. Listo, entonces
Eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Fíjense bien, ¿por qué la maestra? O sea, ahí da Sí, para sí. hacer un análisis de cómo traemos introyectado el puesto, pues, las funciones, las tareas, el que implica ser docente, como decíamos ahorita, antes de este show de la emergencia sanitaria transitoria, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces la maestra reacciona. Sí, ¿por qué? Porque para un profesor, lo que discutíamos cuando ustedes estaban formándose, para un profesor es importantísimo el contacto visual, pues, ¿sí? Es el contacto visual que tiene que ver con uno de los contenidos de la interacción maestro-alumnos. Eso está enloqueciendo a muchos profesores, ¿sí? Aparte, lo que uno trae, entonces la maestra, es lógico, se salió de esos controles que uno tiene más, entre comillas, asegurado en lo presencial, ¿no? Y digo más o menos, ya saben ustedes a qué me refiero, ¿no? Pero no es la misma, pues miras, tocas en el hombro, te paseas, ¿verdad? Por el grupo, por el espacio del grupo, y hay ahí mucha posibilidad de intercambio, pues, y acá no. Entonces, acuérdense que la disputa de uno siempre es sobre los segundos y sobre los minutos de atención que le disputan todas las redes sociales ahora uno. Entonces, ese es un caso de no sé cuántos cientos o miles de casos de ese tipo habrá. Entonces, imagínense todo lo que está pasando. Pues ese sería mi comentario. Pero es la maestra esta la que... Sí, no estamos ahí mal. La que le dice, si no prendes la cámara conmigo vas a seguir teniendo faltas. Sí, esa. Ella. Porque hace cuenta que ahorita están... Pues no sabemos, o sea, no sabemos... Sí, usted puede seguir hablando mejor ahí. No sabemos el contexto de por qué lo hizo, o sea, por qué reaccionó así igual, ¿no? O sea, porque por ejemplo podemos decir, la maestra se manchó, pero no sabemos si el alumno la estuvo molestando o no sabemos si a la maestra se meten a sus clases, a sus llamadas y dejan apagada la cámara para irse a otro lado y ya luego, o sea, no. Hay muchas cuestiones. De hecho, en los primeros días de Zoom, la plataforma esta de videollamadas, gente se metía a llamadas a decir cosas, poner audios, mandar videos obscenos, etcétera. Entonces, uno nunca sabe qué tal si la maestra fue la que le pasó. O sea, a ver, no estoy queriendo no quiero ponerme directamente al lado de la maestra, porque igual lo que dijo, si es como que muy prepotente de si no tienes la cámara puesta, conmigo no tienes ninguna asistencia. Sí está raro, pues, no, pero sí, José Pedro, hay que entender las dos partes, o sea, no nomás una. Sino del lado de la profesora, de la maestra, sí, una actitud más comprensiva, analítica, interpretativa de los distintos puntos de vista. Pero vea, ¿a quién le cargan la viga? A la maestra, así se lo van a cargar usted, a Farfán, a Héctor Armando, por un mendigo error o por un desplante. ¿Por qué? Dice la maestra, después pide disculpas y dice, porque soy humana, cometo errores. Claro. Sí, y qué bueno que lo sostuvo la maestra, sí, pide disculpas, y eso es grande, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar. No, hay muchas charras, muchos memes, pues, ya ven que el meme es la forma de, pues todos teníamos hasta un monigote, pues, le poníamos la cámara al zoom ahí, y poníamos el monigote, y te ibas a hacer otras cosas, pues. Sí. Entonces, es muy serio, aunque complicado. Pero aunque también la parte positiva, yo diría, de todo esto, aunque hay críticas, es que yo me doy cuenta que ahora la red social también se utiliza para enaltecer la figura docente que antes no se veía. Antes había siempre una cultura golpista al maestro, de que el maestro flojo, el maestro huevón, el maestro no trabaja, los consejos técnicos no tiene clases, descansa fines de semana, vacaciones. Y me ha tocado ver últimamente muchos videos, muchos memes, en donde los papás están
llorándole, ay, reconociendo. sí, maestra santa, por favor ya llévese a mi hijo, Sí, o cosas sí. por el estilo, ¿no? De que extrañan que este trabajo docente, no, ahora que lo están viviendo en carne propia, hacerse cargo de la Ya educación no de les sus gustó. hijos, ya no hayan la forma en que ya regresen otra vez con ese maestro o esa maestra Claro. que antes criticaban o señalaban de floja, ¿no? O de huevón. Sí, ¿no? Entonces, Sí, en creo que efecto, esta parte tienes también razón. está beneficiando al magisterio, que se está valorizando su función en la Ujú. sociedad, y es positivo. Pero es que Sí. también hay que Sí. tener en cuenta como docentes, algunos que nunca habían tenido un contacto con redes sociales y nada por el estilo, Claro. y que ahorita se ven obligados, o sea, ya no es por gusto, es obligación Así es. estar en contacto a través de correo, de Facebook, de Twitter, YouTube, no sé, de cualquier red que quieras. Así es. Hay que tener mucho cuidado con la información personal, pero mucho cuidado, o sea, Claro, porque yo, claro. haz de cuenta, maestro, que yo no sabía qué onda. Ahora llegué a la casa, andaba afuera Sí. y me metí a Twitter regularmente, Sí. 5 minutos, pum, Twitter, Sí, sí. y ya te enteras La- más o menos de qué está Su aconteciendo. dieta clásica. Claro, o sea, es una dieta basada en proteína de Twitter. Exacto, Qué bien, paja, muy ¿verdad? bien. No, pero me di cuenta que una persona que yo sigo, esquizofrenia natural, es un compa, saca buenos Sí, videos. sí. Puso puso un Twitter que decía que estaban cancelando a alguien por un error muy insignificante para la cancelación que estaban haciendo, y que el problema era que en redes sociales se estaban circulando información personal de la persona, porque nosotros Ok, podemos ok. compartir la ubicación nuestra, o sea, en el sentido de Ujú. que yo a usted se la comparto, yo se la comparto a Sí. Armando, yo se la Sí. comparto con otra, pero si tú estás expuesto a cientos de miles de personas y alguna de ellas ve tu información, no sabemos, porque hay ladrones que ven Claro. en Facebook y que están viendo a ver quién sube una foto presumiendo para agarrarla y ya ir a robar. ¿Qué tal si a la señora van a su Claro, casa y claro. le tiran huevos, le tiran Sí. cosas peores, le tocan Sí. la puerta y la molestan? O sea, es una señora, no deberíamos de estar haciendo ese tipo de ondas, y menos a nadie yo creo que le gustaría que se la aplicaran. Así que No. yo dejo ahí No, el, no. el ojo. Cuidado. ¿Qué? Cuidado. Claro. Y no sé, Farfán, si va a comentar algo más respecto a esta ejemplificación. Yo digo que incluso lo acabo de compartir hace unos minutos en Twitter y en Facebook. Yo reingresé a Facebook, no sé si se los conversé a ustedes después de casi 15 años, ¿no? De esto, de haber iniciado esa red. Yo me metí por asuntos investigativos, pero vi que se había deformado en otras cosas, y sí, la verdad me retiré, y estoy reingresando con un fin más de difusión de ciertos contenidos que en lo personal me interesan, y lo otro así lo dejo, ¿no? Entonces las acabo de colocar para pues yo no lo puedo dejar de lado este asunto, porque me veo implicado con la maestra también. Es que sí está muy feo, Claro. o sea, yo Sí. yo sentía una lástima muy grande, una compasión hacia los docentes que nunca habían tocado una computadora para algo más allá de un Word, menos para coordinar un grupo y que estén en una reunión y No, que todo no. funcione, que el micrófono, que las cámaras, que esto, otro. Y Sí. también alabo a algunos alumnos, incluso compañeros míos, o sea, amigos, que a sus profes los apoyaron, que no los dejaron abajo y que les Sí, estaban exacto. enseñando, o sea, porque... Y también del maestro, algunos que eran muy humildes, que aceptaban que ellos no sabían, porque pues simplemente Sí, ellos toda su vida exacto. habían manejado otro tipo de herramientas, y que de la nada un balde de agua fría, tener que cambiar toda tu infraestructura, les había sentado fatal. Entonces, creo que México se solidarizó bien en la mayoría de los casos. En algunos muy contados, pues ya Sí. hemos citado aquí ejemplos de Sí, sí. sabandijas que hacen cosas malas. Así que, bueno, ya estamos en la hora, ¿eh? Sí, sí. Entonces, Les comento. sí, es un tema que tiene muchas aristas, y Para mucho. nos metimos en el primer intercambio vinculado a lo que que sentía, que le quedaba claro uno antes
de la presencia del COVID, ¿no? Sí. Después ya adentro, ¿no? Y el ya adentro da para tesis de maestría, doctorado y postdoctorado, artículos de reflexión, etcétera. Claro. Y esto va a implicar luego, con estas bases y con esta historicidad del sistema, poder entonces ir destacando, vamos a decir, ventajas y desventajas del famoso aprende en casa, ¿no? La semana que viene ya le vamos a dar duro, ¿no? O sea, ya vamos a fusilarlo y a plantear puntos de... Con razón no hablaba Farfán. El maestro te preguntaba, ¿qué Farfán? ¿Qué decíamos, ir al café o no? ¿Qué pedo? Dificultades. Y tú no contestabas y el profe, chale.